Señor. Gracias por permitirnos estar hoy aquí en tu casa, Señor. Gracias por un nuevo día de vida que nos has concedido, Señor. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos, Señor, este estudio, Señor. Que la palabra de Dios nos ministre a cada uno de nosotros, Señor. Que se haga viva en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y que seamos fieles testigos de ti para que podamos hacer y cumplir tus planes en nosotros, Señor. Para que seamos unidos en Cristo, Señor, y ayudando a los demás, Señor. Todo esto te lo presentamos en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el folleto, en el capítulo 9, y nosotros estábamos viendo cuáles eran la manera de mantenernos firmes en la victoria en Cristo. Y hemos escuchado testimonios de hermanas y hermanos que han permanecido en la victoria en Cristo, que el Señor los ha sanado durante esta pandemia de COVID, los ha sanado en enfermedades difíciles, en operaciones como a Nilsa, a Mirna, etc. Hay muchos por qué darle gracias al Señor y han permanecido firmes en la victoria en Cristo. Nosotros estamos en la parte C de ese capítulo 9, en donde era mantenernos firmes en la victoria en Cristo. Y habíamos mencionado a manera de repaso que tenemos la armadura de Dios. Y dentro de la armadura de Dios, pues le dimos importancia a toda, pero especialmente al escudo, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante para apagar todos esos dardos de fuego con que el enemigo nos quiere atacar. Tenemos también armas poderosas. ¿Cuáles son esas armas poderosas? La palabra de Dios, que nos enseña, nos instruye, nos redarguye, está con nosotros. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué otra arma tenemos que es poderosa? El nombre de Jesús. Basta solamente con mencionar Jesús, ayúdanos en momentos de dificultad. Jesús, clamamos a ti. Aunque no hagamos una oración grandísima, pero solamente mencionemos el nombre de Jesús y creamos y le debemos creer a Él. Tenemos también la sangre preciosa de Jesús que nos limpió, nos sanó, está limpiando nuestra vida. Y tenemos como arma poderosa la adoración y la alabanza. Cuando estemos en momentos difíciles, alaba a Dios. ¿Estás triste? Alaba a Dios. ¿Estás gozosa? Alaba a Dios. Tenemos también una comunión sobrenatural. ¿Qué es cuál? La oración. La oración puede ser la oración individual, cuando nosotros nos rendimos al Señor en nuestros hogares, en nuestras casas. Le decimos cómo nos sentimos. El Señor lo sabe, pero a Él le gusta que nosotros se lo hablemos. ¿Por qué? Porque recordemos, nuestras voces están grabadas en el cielo. Y eso es precioso. Cuando yo encontré eso, me parece hermoso. Tenemos también la oración de grupo, como las tenemos todos los miércoles. El poder orar unos por los otros. ¿Qué más tenemos para mantener esa victoria en Cristo? Pues tenemos un ejército de ángeles que obran a favor nuestro. No es porque los mandemos nosotros, sino que cuando clamamos al Señor, el Señor es tan bondadoso que envía ángeles. Y muchas veces puede que los veamos, otras veces no. Puede utilizar a los médicos como ángeles, puede utilizar a personas para que nos ayuden en momentos difíciles, en momentos caóticos. Tenemos un poder que está dentro de nosotros, que es ¿cuál? El poder del Espíritu Santo. Y ahí fue lo último que nos quedamos. Pues tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos llena, nos guía, nos consuela, nos apoya, vive dentro de nosotros. El saber que tenemos al Espíritu Santo no lo debemos tomar a la ligera.
Debemos más bien darle gracias a Dios por esa promesa tan hermosa y maravillosa y poder vivir nosotros agradecidos de que somos templos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque está con nosotros y vives con nosotros. Y vamos a la palabra. Así que le voy a pedir al Rey que nos lea Efesios 5:18. Hoy tenemos al Rey que está trabajando ardientemente. Pase por favor al frente y nos va a leer. Perdón. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Así que vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Debemos darle la honra y la gloria para poder ver ese obrar del Espíritu Santo en nosotros. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, realizó milagros en varios lugares. Pero en Nazaret, donde había crecido, no pudo realizar muchos milagros, sino unos pocos por imposición de manos. ¿Qué pasaba en Nazaret? Nazaret fue el lugar donde vio crecer a Jesús. Pero en Nazaret la gente veía a Jesús como el hijo de José, como el hijo del carpintero, a quien se le podía pedir que construyera una silla, que construyera una mesa, pero no lo veía como el hijo de Dios, de que quien podía hacer milagros, quien podía sanar. Por eso, para que veamos el poder del Espíritu Santo, debemos tener dentro de la iglesia unidad, donde haya también alabanza, adoración. Así que nosotros podemos ver ese mover del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos aquí reunidos en oración, muchas veces sentimos, o no muchas veces, sino siempre sentimos esa presencia y ese mover maravilloso del Espíritu Santo en nosotros. Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos permita conocer esas dádivas, esos regalos que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Poder hacer las cosas con más agrado, para servirle al Señor, para glorificarlo, para darle la honra y la gloria que para Él, y para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros y podamos ser de utilidad para otros. Y eso es dejarnos usar por el poder del Señor. ¿Qué más podemos decir que tenemos para poder vivir esa vida victoriosa? La sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios no podemos vivir, porque la sabiduría de Dios la podemos pedir todos los días, en cada circunstancia de nuestra vida. Porque no es por nuestras fuerzas que podemos hacer las cosas, sino por la sabiduría de Dios. Le vamos a pedir a la hermana Hilda que nos lea en Santiago 1:5, que nos dice la palabra con relación a la sabiduría de Dios. Sí. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que el Señor bendiga esa palabra. Amén. Muchas gracias. Así que nosotros, si no tenemos esa sabiduría del Señor, se la podemos pedir y Él la da abundantemente. ¿Para qué nos sirve esa sabiduría? Nos sirve para conocer más al Señor, tener una profunda relación con el Señor, una intimidad mayor. Cuanto mejor lleguemos a conocer a Dios, ¿qué podemos tener como beneficios? Porque aprendemos más
de la forma como es que el Señor está actuando en nuestra vida. Vemos también la forma en que el Señor está llevándonos a ayudar a otros. Conocemos un poco más de los planes que el Señor está ejecutando en nuestras vidas. Llegamos a ver las cosas, mire qué cosa maravillosa, desde la perspectiva de Dios. Y lo hemos oído muchas veces, pero ¿cómo voy a ver las cosas desde la perspectiva de Dios? Cuando le he pedido la sabiduría al Señor, lo inquieta, el Señor nos da ese toque, el Espíritu Santo nos reargulla y nos dice, esto es lo que debes hacer, cómo debemos contestar, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos. Llegamos a entender mejor cómo es que nos ama el Señor. Porque lo hemos oído muchas veces, que el amor de Dios es amplio, es largo, es alto, es profundo. Pero para llegar a conocer ese amor de Dios es a través de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos evita caer en momentos de tomar malas decisiones. Nos evita caer en problemas. Así que la sabiduría de Dios se la debemos pedir, porque mientras más pedimos esa sabiduría de Dios, más conectados estamos a Dios. Sabemos que Dios nos ama, tenemos contentamiento. Si conocemos más cómo el Señor está obrando en nuestra vida, pues tenemos más gozo. Así que si también sabemos que Dios tiene el control de todo en nuestra vida, ¿qué tenemos? Paz. Así que podemos tener paz, tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos contentamiento. En la medida que nos cedamos a conocer esa sabiduría de Dios. Y la mejor manera de pedirle esa sabiduría de Dios es implorársela todos los días. Y el Proverbio 3, los versos del 5 al 8, nos habla de una manera maravillosa cómo el Señor obra en nosotros en la medida que nosotros le pedimos esa sabiduría. Porque dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Mientras más conocemos la palabra de Dios, mientras más tenemos esa sabiduría del Señor, ¿cuántos problemas nos podemos evitar, verdad? Lo que pasa es que muchas veces hemos llegado a compenetrarnos de la palabra, tal vez no en tiempos de juventud, porque si lo hubiéramos hecho en tiempos de juventud, quizás si hacemos una retrospección en nuestra vida, ¿cuántos problemas hubiéramos evitado, verdad? ¿Cuántas decisiones malas las hubiéramos echado a un lado? Pero no teníamos ese conocimiento. Pero por eso, estas canitas que tenemos o estos tips que a veces nos hacemos, pues mire, esto nos da un poquito más de sabiduría, ¿verdad? Y enseñarle a quién, a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Hablarles, de pedirles la sabiduría de Dios. Si van a escoger una carrera, mire, esta será la conveniente. Pídele la sabiduría de Dios. Si vas a conseguir un trabajo, lo mismo, ¿verdad? Si vas a conseguir un esposo, una esposa, mira, pídele la sabiduría de Dios. Bueno, pues vamos a continuar firmes en la victoria en Cristo. Y voy para la letra D, que nos habla de la sabiduría de la victoria en Cristo. La seguridad en la victoria en Cristo. Seguridad. Hoy, en estos tiempos, todos tenemos seguros, ¿verdad? ¿Para qué? Seguro del carro, seguro de la casa, contra incendio, contra huracanes, contra terremotos, contra un montón de cosas. Todo es seguro, ¿verdad? Si tenemos a alguien trabajando en la casa, posiblemente tenemos que ponerle un seguro, porque si se cae, Dios mío, hay un problema. Bueno, pero ¿qué nos dice el diccionario con relación a la seguridad? Es la garantía que una persona suministra a otra como prueba de que cumplirá lo pactado o lo prometido o lo mandado. Así que nosotros, ¿en quién tenemos esa seguridad? En Cristo, que nos dio sus promesas. Y las promesas
son fieles y verdaderas. Y el Señor siempre cumple todo el tiempo. Y dice, seguridad en la victoria en Cristo. Victoria. ¿Qué es la victoria? Y pues en estos días, ayer precisamente estábamos recibiendo aquí a la campeona, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿verdad? Y un gran recibimiento, su medalla de oro y todo eso. ¿Qué pasó? Que ella obtuvo un triunfo. ¿Contra quién? Contra los contendores. Pues Cristo ya tuvo la victoria, la tuvo en la cruz del Calvario. Es el triunfo, es la superioridad o es la ventaja que se logra sobre algo o sobre un oponente. Y Cristo obtuvo esa victoria sobre el oponente. ¿Qué quiere el oponente? Venir a matar, a hurtar y a destruir. Bueno, ¿qué tenemos nosotros para mantener esta seguridad en la victoria en Cristo? Pues tenemos esperanza de victoria. Tenemos también el poder superior que está dentro de nosotros, que ya sabemos que es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Tenemos una victoria más que garantizada y somos conquistadores y no conquistados. Bueno, pues si tenemos esa victoria, esa esperanza de victoria, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y le vamos a pedir a Yamile que pase aquí al frente para que nos lea la palabra del Señor en Romanos 15:13. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Ramite. Gracias. Gracias al Señor que nos habla de una manera preciosa. Dice, esto nos está diciendo que Dios es la fuente de nuestra esperanza, que Él nos llena de alegría, de gozo, de paz, cuando confiamos en Él, que rebosamos de esa esperanza, porque es el poder del Espíritu Santo. No es una esperanza para un futuro lejano, no, es la esperanza de ahora. Tenemos esa esperanza. Tenemos dificultades, pero tenemos la confianza, la seguridad de que el Señor está con nosotros, porque Él dijo en su palabra, estaré con ustedes todos los días de su vida. Así que cada mañana que nos levantemos, digámosle, Señor, gracias, porque tú estás con nosotros todos los días de mi vida. Nos cuidaste durante la noche, porque mire que a veces durante la noche es que pasan cosas, ¿verdad? Cuántos terremotos, cuántas situaciones, los huracanes. ¿Por qué no vienen de día? No, tiene que ser por la noche, ¿verdad? Los dolores, ¿cuándo aprietan más? De noche, ¿verdad? Qué mala, ¿por qué será? Bueno, eso se lo preguntaremos al Señor cuando lo veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pero sabemos que el Señor está con nosotros, que Él nos sostiene, que Él nos dirige, que nos consuela, que nos ayuda. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos ese poder superior dentro de nosotros del cual ya hemos hablado muchas veces, pero no nos vamos a cansar de hablar, vamos a seguir hablando. Por eso vamos a leer lo que nos dice la palabra en Primera de Juan 3 y le vamos a pedir a Sandy que pase por acá. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a leer en Primera de Juan 4 del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios
no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Gracias, Santi. Bueno, la palabra de Dios es clara, es certera y nos dice que si alguno no reconoce la verdad acerca de Jesús, ¿cuál es la verdad acerca de Jesús? Pues Jesús nació, Jesús creció, hizo milagros, enseñó, dio su vida por nosotros, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso lo creemos. Y nos dejó a su Espíritu Santo, porque dijo que Él se iba, pero que nos envía un consolador, ¿verdad? Y ese consolador está dentro de nosotros, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos acompaña en momentos difíciles, el que está con nosotros, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Hay personas que no reconocen la verdad acerca de Jesús y lo estamos viendo en estos tiempos, mucho más intenso quizás que en otros momentos. Estamos viendo persecuciones, estamos viendo revueltas en todos los países, unos más que otros. Estamos viendo leyes que se están queriendo aprobar que van en contra de los mandatos y los estatutos de Dios. Y eso lo estamos viendo. ¿Qué pasa con estas personas? Pues estas personas pertenecen a este mundo y solamente hablan desde el punto de vista del mundo. Y ellos entre sí se apoyan, ¿verdad? Porque están con ese espíritu. Son los que tienen el espíritu del mundo. Y el mundo les presta atención, obviamente. En cambio, nosotros, los que pertenecemos a Dios, los que le conocemos, no nos prestan mucha atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan esa atención que deberían hacerlo, creerle a Dios, sujetarse a Él y obedecerle. Así es como nosotros sabemos quiénes tienen el espíritu de verdad y quiénes tienen el espíritu de engaño. Y hemos escuchado que nos hablan, el espíritu en contra de Dios. ¿Cuál es ese espíritu en contra de Dios? Pues el espíritu del anticristo, ¿verdad? Que está por ahí desde hace mucho tiempo, claro, sembrando maldad, porque a eso fue que vino el enemigo, a engañar. Y él usa las mismas estrategias todo el tiempo. Así que nosotros tenemos que estar atentos. Por eso, leer la palabra, estar en oración constante, en ayuno, escuchar la palabra, porque la fe se aumenta al oír y al oír y al oír la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, ¿cómo tenemos esa victoria garantizada? ¿Cómo podemos tener nosotros esa victoria garantizada? ¿Qué nos dice 2 Corintios 2, 14 al 15? Le pedimos a Mari, por favor, que pase aquí al frente y nos la lea. Y le damos la bienvenida nuevamente a Mari porque es un gozo tenerla aquí con nosotros. Segunda de Corintios 2, 14 al 15. Dice, mas Dios gracias al cual nos lleva siempre en triunfo a Cristo Jesús y por medio de nosotros manifestó todo lugar de olor de su conocimiento, porque Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y los que se pierden. Amén, Jesús. Gracias, Mari. Gracias. Bueno, voy a leer la versión Reina Valera que dice, mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Hay dos frases que son bien relevantes. Dice, nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Pero ahí vamos a hacer un alto.
¿Cómo que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús? Si estoy pasando por un momento de crisis, ¿estoy de triunfo en triunfo? Hago esa pregunta. ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué opinaría? Nos lleva de triunfo en triunfo si estoy pasando en una crisis, llámese enfermedad, llámese dificultad económica, llámese lo que sea. ¿Quién quiere decir? Mari. Ay, qué bueno, Mari. Vamos. Bueno, quiero decir que en triunfo, porque entre más prueba uno tiene, más triunfo uno tiene en la vida ahí con Dios. Amén. Gracias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos traduce? Pues estamos pasando por un momento crítico, por una dificultad, la que sea. El Señor nos está trabajando. Él no está quieto, Él está obrando, Él está batallando. Cuando tenemos esos momentos de dificultad, ¿qué podemos hacer nosotros? Clamar al Señor. En ese momento que le clamamos al Señor, nos acercamos a Él. ¿Y qué va a ocurrir? Que el Señor nos da la victoria, porque Él es el que va a luchar por nosotros. Si está en un momento de dificultad, en una enfermedad, si está en el hospital, nos encomendamos a Él. Vamos para el quirófano, momento crítico, ¿verdad? Nos entregamos a Él, clamamos a Él. Señor, en tus manos estoy. Pero después de que salga de esa operación, me ha dado triunfo. Porque estoy con salud, con sanidad, estoy sano, estoy curado. Tendré que pasar por un momento de recuperación. Pero el Señor me ha llevado en ese proceso de triunfo en triunfo. ¿Para qué? Para que más adelante pueda ser testimonio para otros. Posiblemente que están pasando por la misma situación o por una situación similar, pero entonces si yo le testifico, voy a aumentarle a esa persona la fe, porque es mi testimonio que le está hablando. Entonces, ahí el Señor nos está llevando de triunfo en triunfo. Y dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo. Y escuché una predicación que la hemos leído muchas veces, cuando el apóstol Pablo estuvo prisionero. Pasó momentos de angustia. Él estaba acostumbrado a tenerlo todo. Acuérdense quién era Pablo, ¿verdad? Era un soldado, era una persona prominente, era el que perseguía a los cristianos, pero tenía un rango. Al ser perseguido, no iba a tener las mismas comodidades que tuvo él en su vida anterior. Tuvo que pasar hambres, miserias, dificultades. Y dolores también. ¿Y qué pasó? Que en un momento dado, pues la iglesia, ¿qué hacía? Le suministraba. Alguien le llevaba dinero, alguien le llevaba un alimento. Entonces, para él, ¿eso era qué? Un olor fragante, ¿verdad? Porque era un alivio, era como un apoyo para él. Y en estos momentos, si nosotros lo recordamos y lo pensamos para nuestra vida, si estamos pasando por un momento de dificultad, durante ese proceso, el Señor nos está preparando para llevarle palabra de alivio, palabra de consuelo, palabra de aliento a otras personas. Y ahí nos convertimos nosotros en ¿qué? En ese olor fragante. Somos como un grato perfume para Él. Así que qué lindo ponernos en las manos del Señor. Y no importa las situaciones que tengamos. Miren, el Señor nos está preparando, nos está llevando, nos está convirtiendo en ese olor fragante. ¿Y qué hace ese olor fragante? Cuando nosotros destapamos un perfume, si yo lo destapo acá, el olor se va difundiendo y va llegando hasta los lugares más lejanos. No con la misma intensidad que lo perciben las personas que están al frente, pero los que están atrás lo van a percibir. Entonces, de esa misma manera, ese olor fragante sirve para ministrar a las personas que son convertidas, pero también a las que no son convertidas, porque entonces le llama la atención y dice, ¿qué tiene esta persona que se comporta de una manera diferente? Yo quisiera tener eso que esa persona tiene para poder tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de sosiego. Así que el Señor nos lleva de victoria en victoria y nos convertimos en ese olor fragante. Y la última de esta serie, de la D, nos dice que somos
conquistadores y no conquistados. Bueno, no hemos visto un conquistador. Dime. Que a mí me fascina ese versículo que dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, pues vamos a tener las situaciones, van a venir problemas, pero Dios nos da la victoria. Cuando pasamos, eso no nos va a durar toda la vida. Eso va pasando y me aferro a ese versículo. Gracias, Gladys. Perfecto. Y es verdad. Nosotros solamente tenemos que pensar, esto también pasará, ¿verdad? Esto también pasará. Estamos pasando por un momento crítico. Mire, esto no va a durar toda la vida. Esto va a pasar. Esto va a pasar. ¿Y qué tenemos que hacer? Fijarnos si nos fijamos en las cosas que vemos, pues no tiene gracia. ¿Qué nos vamos a fijar? En las cosas que no se ven, que nuestros ojos no se fijen en las cosas que vemos, porque las cosas que se vemos son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Así que nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, somos conquistadores y no conquistados, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Un conquistador. ¿Qué hace un conquistador? Bueno, no nos hemos visto porque no estuvimos en la época de la conquista ni de la colonia, ¿verdad? Pero sí escuchamos los relatos. ¿Qué hace un conquistador? Pues llega, domina, se apropia de todo lo que tiene, ¿verdad? Y es el que manda. Pues nosotros vamos a ser esos conquistadores porque tenemos la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. Y en Romanos, nos dice la palabra del Señor, Romanos 8, 37 y 38. Calisa, por favor. Amén. Dios siga bendiciendo. Romanos 37, 8 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria viene del Señor. Gracias, Calisa, gracias. Qué bello es ese versículo. Bueno, es que la palabra del Señor es hermosa, ¿verdad? Dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros nos podemos hacer esta pregunta. ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Nada. ¿Será que ella no me ama porque tengo problemas? Porque tengo aflicciones, porque somos perseguidos. ¿Nos separará eso del amor de Cristo? No. Y eso me lleva a pensar lo que estarán pasando en estos momentos estos cristianos que están allá en esa ciudad de Irak. Nada los puede separar del amor de Cristo. Que el Señor los tenga firmes. Que si tienen que dar la vida por el Señor, que se mantengan firmes. Y si nosotros tenemos que dar en algún momento la vida por el Señor, que nos mantengamos firmes, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, creyéndole a Él, obedeciéndole a Él. Porque ¿a quién le debemos obedecer? A Él, al Señor, que nos ha dado todo y nos ha dado más de lo que nosotros pudiéramos pensar o entender. Porque si nosotros hacemos una recapitulación de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, bueno, no tendríamos ni palabra ni tiempo para darle gracias. Gracias por tanto y tanto y tanto cuidado que tiene para con nosotros. Basta nomás ver el cuerpo humano, lo que es el cuerpo humano. Dios mío, es que uno no puede entender la grandeza que ha hecho el Señor. Cada célula,
cómo la va engranando para constituir un órgano. Cómo funciona ese sistema, cómo se desarrollan esas hormonas que están todas en una secuencia perfecta. Si miramos el universo, todo está en órbitas que no se salen de su órbita. Dios mío, uno dice, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Si vemos el átomo, ¿verdad, Junior? Si pensamos un momento en el átomo, los protones, los neutrones, los electrones, como están ahí en sus órbitas, el electrón en su órbita. ¿Cómo se combinan para formar compuestos? ¿Cómo actúa todo? No, de verdad que las maravillosas obras que el Señor ha hecho. Y cómo hay gente que dice, no existe Dios. Bueno, el que lo niega es porque está negando que hay algo que existe, ¿verdad? Así que están mal, están supremamente mal. Así que nosotros oremos y oremos por esas personas para que el Señor les quite esa venda de los ojos y puedan ver en el momento dado la luz al final del túnel y reconozcan quién es Dios, quién es el Señor de señores, quién es el Rey de reyes, el Señor de señores. Bueno, nosotros nos mantenemos entonces en esa victoria absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Si estamos en vida, pues gozamos la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Y si nos morimos, pues más todavía, porque podemos gozar más la presencia del Señor. Estaba escuchando a una amiga en días pasados que me comentaba que la mamá estaba grave. Y bueno, pues murió la señora. Entonces le preguntaban, ¿y cómo está tu mamá? Y ella dice, mucho mejor. Y esta amiga le dice, que tu mamá está muy... Le digo, claro, esta es la presencia del Señor, que mejor, está muchísimo mejor. Ella está sana, está mejor, muchísimo mejor. Así que demos las gracias al Señor y mantengámonos todos los días en la victoria del Señor, recordando todas sus promesas, las bendiciones que nos ha dado, dándole la honra y la gloria.